Mentira. Ahí entró Viviana. 10 minutos tarde. Te aviso Ajá. por la Llegó duda. tarde, que son 3 minutos de tolerancia ahora. Yo para que no se acostumbre, yo siempre llego tarde, así que para que no pegar. Sol, creo que tenés piojo en la cabeza. A ver, Sol. Teñido de rubio. Se pinta las uñas para venir a una clase virtual, es genial. Y bueno, está bien. Está Usó perfume, se bañó y todo. Obviamente. Pero escribiendo mirá la casa de... la uña realmente. Ah, este está con el pincel a la mano. Ahora acá está. No sé dónde vive Burdeta, pero es de día ahí, me parece. Acá es de día. Sí. Tengo un fondo fijo de día. La otra vez me ponía en el mar, no sé si con usted me puse en el mar. A ver. Sí. No, había atrás. en California, creo. Ah, bueno, estuve en el mar también, ¿ven? Estuve en el mar. Para no aburrirme en la cuarentena. Cuidado el tsunami. Qué cruel que es la vida, yo estoy en mi galpón. Usted en el mar y yo en mi galpón. ¿Viste? ¿Viste lo que es? Esto es así. Bien, ahora está Florencia, que en el otro grupo no está. José, Los mismos. Ay, tómatelo con soda, por favor. Ezequiel, ya te agregué en práctica. ¿Te llegó la notificación? Bien. Va a estar también en ese grupo que me mandó mensaje la chica Ney Gutiérrez, como para que la tengan en cuenta, para incorporarla en algún grupo para la pareja pedagógica. Sí, no sé qué mostraste, no. José. Algo para Lee, pues le estoy juntando porquerías. No vi. Bien. A ver. Un reloj. Si me lo querés regalar a mí. No. Pero el que tengo que Ali tiene que portarse bien, ese lo podría rifar, mira. No, pero si me lo regalás ya capaz te voy a probar. Pero Ali tiene cosas tecnológicas buenas ahora. De la vieja era. El año pasado me regalaron, y me queda de recuerdo en esta materia también, un mouse de los que tienen la bolilla. ¿No? Sí, tengo de eso. ¿Sabes lo que nosotros hacíamos con eso? De ese ya tengo, de ese ya no quiero más. Ahora me tienen que regalar otra cosa. ¿Sabes lo que nosotros hacíamos con ese mouse? ¿Qué hacías con el mouse? Le sacábamos la bolilla, la poníamos a la gomera y le dábamos los vidrios, los autos. Pobrecita. No, pensé que iba a decir a los pájaros. Pega fuerte. Pero mal que no eran los pájaros. Le hicieron bolilla y le brillaron los ojos a Lucina. Este año vamos a usar mouse rotos, así que vayan buscando. Tengo un montón de eso. Mouse, compactera también. ¿Compactera? Para hacer los robots. Sí. Motorcitos de los que tengan. Los guardan de cualquier juguete que se rompa, que tiene el motorcito, lo guardan, porque todo esto lo vamos a ir ocupando. Motorcitos chiquitos. Bueno, tenía ese a mano. De 3 volt, 12 volt, lo que no sea muy grande, tiene que ser chiquito. Los de 3 volt son los ideales. Por ahí no son fáciles de conseguir, pero son los mejores. En los juguetes de los niños generalmente tienen esos motorcitos y muchas veces se los tira y por ahí les sirve guardarlos. Así que si encuentran las compacteras también, si ven alguna CPU de alguien que desechó, porque las CPU viejas generalmente las desechan, saquen la compactera y bueno, y tienen un montón de cosas las CPU que sirven, pero las compacteras seguro que las vamos a usar. Así que cuando lleguemos a ese momento no los agarra de sorpresa y no encuentran. El año pasado, por ejemplo, no conseguían mouse, y así que tuvieron que andar buscando mouse medio a las apuradas, y bueno, ahí fue. ¿Lo que ópticos tienen que ser? Yo les decía que si son de los que son a bolillas, les conviene guardárselo porque... yo tengo esa bolilla. Eso también me lo puedes regalar si querés. ¿Bolilla? No, sí. Ahora hay que ingeniársela. Mirá. Los que son a bolillas por ahí les conviene guardárselo porque dentro de un tiempo ya no se van a ver más de esos tipos de mouse. Por ahí conviene usar los ópticos que siguen saliendo y reutilizar eso. Y si son a bolillas, por ahí guardarlo, porque en algún momento cuando mostremos cómo eran esos mouse, no van a poder crear la bolilla que tenían abajo para poder funcionar y
y todo lo que se rompían, porque se rompían muy fácil y había que limpiarlo cada tanto. Son todas cosas que llaman la atención y ustedes siendo docentes de tecnologías por ahí les conviene tenerlos porque dentro de unos años con más razón van a llamar la atención. ¿Quién me está diciendo en el chat? Creo que escribió Dai. Que Nair pide que le agreguen al grupo de tecnologías, no sé quién es el administrador, si la puede agregar. Se los agradezco. ¿Quién es el administrador? No sé, ahí me estoy fijando. Bien. Bien, la clase de hoy. Marce, sos vos. Alcahuete, botón. Vas a tener que agregar. Bien, habíamos estado trabajando con lo que era una máquina, a lo que se llamaba máquina, y hemos visto que, ¿están ahí viendo mi pantalla? Sí. Bien. Que las máquinas tenían energía que ingresaba, el trabajo útil como salida, y adentro encontrábamos una parte motor, una parte que ejecuta y la parte de transmisión o transformación que es el mecanismo. Ahora empezamos a concentrarnos en esta parte, en la parte de transformación o transmisión, es decir, en los diferentes mecanismos. En este caso teníamos la bicicleta, pero por ahí lo que quería mencionarles era esa parte. Ahora empezamos con lo que es el mecanismo. La clase que les publiqué la semana pasada tenían escrito que son los mecanismos y que sirven para transmitir y transformar. Esto les tiene que quedar bien en claro porque después cuando ustedes vayan a exponer, yo les voy a estar preguntando si es un mecanismo que transmite o que transforma. Entonces ustedes me van a tener que en la explicación siempre tener en cuenta eso. Este mecanismo es un mecanismo que transmite el movimiento, este es un mecanismo que transforma el movimiento. Los tipos de movimiento van a ser movimiento circular o rotatorio, movimiento lineal o rectilíneo y movimiento alternativo o de vaivén. Los mecanismos de transmisión pueden ser de transmisión circular o de transmisión lineal. Y los de transformación, mecanismo de transformación circular lineal, porque si es de transformación me transforma el movimiento que viene haciendo, no es lo mismo que sale. Una vez que pasa por el mecanismo, el movimiento que ingresa no es lo mismo que sale. Por ejemplo, si ingresa un movimiento circular, se transforma a un movimiento lineal. Y el otro es si entra un mecanismo circular, sale un movimiento de vaivén, alternativo, y también puede entrar un movimiento lineal o alternativo y se transforma a circular. En eso tenemos los de transformación. Los de transmisión, ingresa un movimiento lineal, sale lineal, ingresa un movimiento vaivén, sale vaivén. Ingresa circular y sale circular. Por ahí los que cambian son los sentidos, pero el movimiento es el mismo. Después vamos a ir analizando mecanismo por mecanismo, pero siempre cuando me exponen y me muestran los mecanismos, siempre le hago estas preguntas, si es mecanismo de transmitir o de transformar, y qué movimiento es el que transmite o qué movimiento es el que transforma. Y algunas veces por ahí eso cuesta un poquitito. ¿Ustedes ahí ven mi barra de Zoom? ¿O solamente ven mi pantalla? Pantalla. La barra de arriba, sí. ¿La ven? Sí, ¿Ven la mía? ¿Saben dónde está ahora? arriba. No, está abajo, entonces no la ven, no ven mi barra, ven la de ustedes entonces. La mía me la puse abajo, por eso quería saber para ver si les molestaba en algo donde había dejado la barra. Bueno, este es el que quedó pendiente, que es el que ustedes me preguntaron ayer, creo, si lo podían hacer en grupo. Un mecanismo de titiritero. le preguntamos. Bien, así que este lo tendrían que presentar lo antes posible. La idea siempre es que lo que se publica es para la semana siguiente, más allá que yo en los foros no les puse fecha, pero la idea es, bueno, para la semana que viene ya lo tengan publicado y que lo hayan podido investigar. Sí. Este acá, el mecanismo de, viste que hay que hacer un video. El de hoy. En este no. Sí. No, en el de anticitera, ¿puede ser? En Esta este actividad que está hablando. no es un video. Presentación digital. Una Eso sería en PowerPoint, ¿no? Sí, puede ser PowerPoint o las presentaciones de Drive, porque si lo hacen en grupo y no se tendrían que estar reuniendo presencial, hacen una presentación de Drive y la pueden No hay trabajar. problema, nos podemos reunir igual, sí, estamos haciendo Drive. Y yo porque no quiero que rompan la cuarentena y me echen la culpa. Yo ando a la calle seguida, así.
para que no rompan la cuarentena, lo pueden hacer digital, hacen una presentación de Drive y después la comparten. Es más, las presentaciones de Drive, si lo hacen en PowerPoint, después lo tienen que subir a Drive para poder compartirlo acá en el foro, ¿sí? Porque lo ideal es que esté embebido acá en el foro. Si no saben después cómo embeberla para que aparezca. Es copiar el enlace y lo pasamos a responder la tarea. Tienen que copiar el código, no es el enlace. Yo a ver bueno, ahora si no en un ratito busco una presentación y les muestro. Tienen que sí o sí usar este que dice 2.0, ese iconito que está ahí en el foro, y ahí se pega el código de la presentación, ¿sí? En esta parte se pega el código de la presentación. Eso no sabía. Que se saca de Drive. Espérenme un poquitito, dejo de compartir mi pantalla, busco una presentación y les muestro. ¿El vínculo sería? No es el vínculo. Dai, si tenés el número de la Ubisa, pasalo, así lo agregamos. Ya se lo pedí, pero no me ha contestado. Ah, bueno, listo. Gracias. No, gracias. No te rías. Compartir pantalla. Bien, yo acá tengo Tranquilo, esta presentación. Ponce. Tengo la presentación esta es una presentación hecha en PowerPoint, pero que la subo a Drive y la abro en Drive. Entonces tengo que ir a archivo, donde dice publicar en la web. Ahí elijo acá arriba, vieron que dice enlace, ese no, tengo que elegir el que dice insertar. En el que dice insertar, me interesa copiar este código que aparece acá abajo, ¿sí? Todo ese código. Lo copio, y en la publicación, ¿en qué pestaña lo tenía? En esta. Voy a donde dice 2.0, pego ese código, y ahí me aparece bien la presentación. ¿Lo alcanzan a ver ahí? Sí. Aparece la presentación en el foro, es decir, que no tengo que entrar un enlace para Y verlo. mantiene los efectos, si pregunto, digo, una vez que nosotros lo pasemos a la plataforma, Sí. mantiene los efectos, mantiene todo. Sí, lo que tienen que ver es, si lo hacen en PowerPoint, que sean efectos compatibles con las presentaciones de Drive. Si Sí, lo porque hacen te dice cuando vos cargas el PowerPoint en la plataforma, te dice algunos efectos puede acá funcionar. Claro, si son todos yo, por ejemplo, compatibles, va a quedar igual. Nosotros subimos un video. Ajá. Y el video yo lo subí al Drive y ahí lo agregué al archivo. Un ejemplo. Y encima estaba mal. ¿Mal el video? Avisá. Ah, vale. No, porque lo corté al video. La idea es que aparezca ahí, que no tenga yo que ingresar un enlace, sino que no publicaba ahí. Para esto, utilicen siempre ese iconito que dice 2.0 y ahí siempre se pega ese código. Y en la presentación, yendo a archivo, publicar, ahí tienen la pestañita que dice insertar, ahí encuentran ese código. Está bueno que con respecto a los efectos, si lo hacen directamente en Drive y le ponen efectos en Drive, todos los efectos se ven igual, ¿sí? Eso queda todo igualito. Lo que puede llegar a modificar es la compatibilidad entre PowerPoint y las presentaciones de Drive. El resto va a quedar igual. Es mínima las cosas que no aceptan. ¿Los movimientos? Sí, pues yo ya probé. ¿Son pocos o son muchos? No te escuché que me dijiste. No, que son mínimos los cambios que te puede hacer al archivo original que vos subís. Yo en los movimientos, sé que algunos los modifica, el resto, la mayoría lo mantiene todo igualito, pero en los movimientos hay algunos que modifican porque no los tiene, pero el resto lo pueden mantener igual. Así que bueno, esto lo investigan cuál es el misterio que hay en este mecanismo. Yo acá les puse que deben incluir la historia, dónde se descubrió, de qué está compuesto, cuál es el misterio que hay detrás de este mecanismo, y si en esa misma Puede ser que el misterio sea de que no se sabe realmente para qué era el objeto, ¿no? Decían que era para y sobre todo predecir el movimiento de los planetas y los eclipses, pero no están seguros. Pero también lo decían como una calculadora analógica, ¿puede ser? Sí, también. Sí, también. Varias cosas. Exactamente, porque no, una por la época en la que apareció tampoco, o sea, no tienen otro igual que esté asociado a esa época, entonces por eso suponen y analizan para qué podía ser que utilizaran ese mecanismo, por eso es el misterio que existe en el mecanismo de anticitera.
Hay otro nombre también, antiquitera o algo así, que también lo reconocen como Antiquitera. el mismo mecanismo, ¿sí? Eso lo trajeron los marcianos. Posiblemente sean los mismos que construyeron ahí se me borró el nombre, Alienígenas ancestrales. los de Egipto, Las pirámides. las pirámides. Seguramente son los mismos que construyeron las pirámides y trajeron el mecanismo. No, yo no le pongo... Hay que preguntarle a Giorgio. Se le cayeron del carrito. Bien. Lo que le agregué hoy es las máquinas simples, ¿sí? Acá dice las máquinas simples, las 5 grandes, les nombra el plano inclinado, la cuña, el tornillo, la palanca y la rueda, ¿sí? No sé si en el chat están escribiendo algo para mí o es para ustedes. No lo puedo ver, ¿verdad? Es el número de la chica. Fantástico. Marce. Por ahí les voy a hacer hincapié en este detalle, que si bien se las conoce como máquina simple, en física se estudian como máquina simple, en realidad son mecanismos simples. Son mecanismos, más allá que se lo conocen como máquinas, serían mecanismos simples. Estos son los primeros mecanismos que vamos a ver. Estos primeros 5. Van a encontrar acá un texto donde hay una breve explicación de los 3 primeros. Después lo vamos a profundizar a cada uno, pero esto es una breve introducción de estos mecanismos. Y una pequeña historia de Arquímedes de Siracusa. Entonces acá les va a contar lo que fue descubriendo en su momento. Él vivió entre el año 287 y 212 a.C. Él conocía los primeros mecanismos a todos. El tornillo se supone que los otros los conocía también, no se los asocia directamente. Acá van a encontrar un cuadro donde se los separa a máquina simple. Lo podemos dividir en lo que es plano inclinado y lo que es palanca, y en plano inclinado tenemos lo que es la cuña y el tornillo, y en palanca tenemos las ruedas, las poleas y el tornillo. Bien, la actividad que quiero que hagan para esta semana es cortita. Como ya me debían la actividad anterior, voy a ir cerrando. Esto yo ya se los mostré. Esto ya lo hablamos, así voy viendo qué me queda. José, pensé que te habías ido. No, mijo, acá estoy. Hoy te desconectaste, hoy te fuiste. No, hoy no escuchaba nada, un desastre. Hoy me enojé conmigo mismo y me fui. Ah, fue que te fuiste, yo pensé que te había desconectado. Era que te habías ido. De todas maneras, yo ya publiqué, una vez que terminamos la clase, subo el video en YouTube, así que si el que no pueda verlo, no pueda conectarse, yo en bien termina, que se me guarda la grabación, ya lo subo a YouTube y ya lo publico en el aula. La de la parte de práctica ya está publicado, así que si alguno no lo escuchó o no pudo estar, tranquilamente puede entrar y ya está publicado. Y lo mismo con esta grabación de ahora. La experiencia que quiero que hagan es bastante simple, y acá sí tienen que armar un video y tienen que publicarlo en el foro, ¿sí? En el foro, también? ¿Cómo? ¿Grupal también? La idea es que este sea individual, porque es muy simple. Van a tener un foro, a ver, aquí, que se llama Una experiencia, que dice tema de debate. En esta parte van a publicar esos videos. Yo les recomiendo que o lo suben a Drive o lo suben a YouTube, y desde ahí lo publican en la plataforma. Les va a dejar también subir, yo les puse que los deje subir si quieren subir directamente el video acá, pero se ve mejor si lo agrego desde una plataforma externa, se visualiza mejor el video. Así que fíjense a ver la forma que les resulte más fácil. En el video ustedes tienen que explicar de qué se trata la experiencia que van a hacer, en qué consiste, y tienen que mostrar la experiencia y llegar a una conclusión. Aquí se los explica. La experiencia que tienen que hacer es la de Arquímedes, la que Arquímedes hizo. Tienen que recortar 2 triángulos rectángulos en papel para representar el plano inclinado, ¿sí? Un triángulo, el ángulo va a tener que ser de 20 grados, el ángulo agudo, y el otro de 45 grados.
Ya se me está por acabar el tiempo. Ya cuando me aparece el cartelito ya sé que tengo que hablar volando. Recortan esos dos triángulos, ¿sí? Y después toman 2 lápices o 2 viromes iguales y tienen que enroscar ese triángulo alrededor del lápiz. Acá está el ejemplo, ¿ven? Ahí se va enroscando y se va formando el cilindro, ¿sí? El cilindro, perdón, el tornillo. Se van formando toda la formita del tornillo. En este caso, esto obviamente lo vamos a hacer con papel, ¿no? Esta simulación va a ser con un papel. Lo que yo quiero que ustedes, después que lo hagan, me digan qué es lo que ocurre si más agudo es el ángulo del triángulo rectángulo. ¿Qué es lo que ocurre si más agudo es? Perdón. Voy a tener más vueltas o menos vueltas, puede llegar a la misma altura o no, dependiendo del ángulo agudo de ese triángulo rectángulo. ¿Sí? Todo eso es lo que ustedes deberían explicar en el video. Primero, Duración aproximada. y que no tarde más de 3 minutos. ¿Sí? Sí, La sí. idea es que expliquen brevemente de Arquímedes, en qué consiste la experiencia, que muestran los triángulos y que se pueda visualizar el tema de cómo van quedando formado el tornillito una vez que ustedes enroscan ese triángulo en alrededor. Tienen que ser los lápices iguales o 2 viromes iguales para poder compararlos, ¿sí? Y los ángulos, los triángulos rectángulos, lo único que tiene que cambiar es el tamaño del ángulo agudo. ¿Alguna otra pregunta? No. ¿Tienen todo clarísimo? ¿Se me fue gente? ¿Puede ser? No. Sí, me parece que sí. ¿Quedamos 4? ¿4? No, están todos. No, ¿cómo? No, Yo falta primero gente lo veo. acá. Al principio eran más. Ahora veo menos gente. Pasa que tenemos tan buen servicio de internet en esta ciudad y en este país que me Se van sorprende. desconectando. Sí, exactamente. Bien, entonces les quedan pendientes. ¿Cómo? ¿Qué dijiste, José? No se te escuchó. Esta es la peor hora, digo, encima. Sí, porque se Internet. conectan un montón. Exacto. También con respecto al uso del campus, siempre recuerden que en el horario de la tarde es lo que es el peor imposible. momento, ¿sí? Es el peor momento. Ahora que mencionaste eso, Viviana, ¿hay posibilidad de decir cuando haya las clases de Zoom, pasarla por el grupo de WhatsApp? Porque a veces cuesta mucho entrar al aula, sobre todo Zumba. un rato antes de Sí, conectar. De todas maneras, como a mí me parece que ustedes ingresan y lo leen, por eso no me había preocupado. No, pero la verdad, o sea, que a mí me Lo cuesta mucho copian entrar al aula. si cualquiera de ustedes que ingrese, cualquiera lo copia y lo pasa en el grupo, es lo mismo, ¿sí? No Está necesariamente bien. tengo que pasarlo yo. Cualquiera de ustedes que ingresa se lo pasa y el enlace es el mismo. Yo lo que puedo llegar a hacer, si no después, es hacer un enlace genérico para todas las clases, entonces ya sabemos que todos los martes a las 8 nos conectamos, ya genero un enlace genérico para todas las semanas. Eso estaría bueno. Y entonces ya tienen ustedes, saben que tienen que usar el mismo enlace, eso lo puedo hacer. Lo mismo con el de las 18 horas. El de las 18 horas yo ahora la puedo generar a las 18 y en el momento que se sume, el docente que se sume, lo vemos a ver si queda a las 18 o no. Depende del horario que queda. ¿Tienes otro reloj para regalarme? No, este es para Lee. Ah, Ya tenés el otro para Lee. Ah, olvídate, esos son míos. ¿Y de dónde lo sacás esos relojes? yo soy porqueriólogo compulsivo. Muy Me van a compulsivo. ver con el chalequito y el Yo reloj al tengo lado. todo En organizado, el por bolsillo ejemplo, del motores. portamoneda. Te pueden decir los gurises, junto todo. Y todo, a todo le saco algo y a todo guardo. Sí, bueno, mirá, Lee tiene todo, radios, de todo, tiene cámara de fotos, una colección tecnológica espectacular. Y vos sabés que a mí me encanta coleccionar cosas, así que yo acepto regalos de todos los alumnos, acepto siempre regalos de todos. José, ya sé dónde podemos ir a saquear algunas cosas. Ajá, lo que nos falte. ¿Dónde está tu dirección, Viviana, por favor? No. Tengo para desarmar que se la mostraba a Marcelo y le digo que estoy en duda de desarmarla o no, porque ya voy desarmando 2. Una matriz de punto. Ajá. Andando. Sí.
Y no tendría. Si anda, tendrías que guardártela. Me interesa más el motor paso a paso que tiene adentro que la máquina en sí. Sí, pero dentro Bueno, de un año chicos, hay que vayan buscando los padrones y buscamos la dirección de Viviana al toque. hay una actividad que yo hago cuando doy TIC, yo ahí en la normal no doy TIC, pero en la universidad sí, que hago que me investiguen a mí en la red para ver la huella digital y encuentran todos mis datos publicados en la web, así que ni siquiera entran en ANSES, está todo publicado, lo encuentran facilísimo. Qué No fácil. me ayuda el apellido hace que sea fácil encontrar todos los datos. Bien, volviendo a esto, si no tienen ninguna pregunta, entonces les queda pendiente lo que tendrían que haber hecho para hoy, que ese sí lo pueden hacer en grupo, y este video que lo deberían hacer individual explicando este experimento y analizando la última pregunta que aparece ahí en la actividad. ¿Se entiende? La otra ¿Explicando qué? La última pregunta como conclusión, ¿sí? En el video tienen que explicar, mencionar quién es Arquímedes, en qué consiste el experimento, cuál es el ángulo de 20, cuál es el triángulo de 20, cuál es el triángulo de 45, mostrar los lápices, enroscar y después comparar los dos resultados para saber si quiero obtener más vuelta, si necesito que el el rectángulo sea más agudo, el ángulo sea más agudo, o más amplio, ¿sí? O sea, tiene que acercarse a los 90, de 60, de 70. Y si quiero que llegue más alto, también, si el ángulo tiene que ser mayor o menor a los valores que tienen ustedes ahí, como para que saquen esas conclusiones. Ok. ¿Entendió? Sí, sí. Sí. Bien. Listo, entonces nada más por hoy. Quedan las dos actividades pendientes y ya nos volvemos a ver entonces la semana que viene. Le hice Bueno. una pregunta. Ah, no la veo porque tengo el chat. Como tengo compartida la pantalla no la alcanzo a ver. Y bueno, si ya empezaste a hacerlo como video, no hay problema. Seguirlo haciendo, ¿sí? La idea yo, porque la anterior lo pedía como presentación y este lo pedía como video, pero si ya lo arrancaron a hacer como video, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? No. por ahora no. Bien, cualquier cosita me escriben por ahí por el grupo. Ah, sí, esperá. Ma, ¿qué vamos a comer hoy? ¿Qué vas a cocinar? ¿Qué tengo que Pero cocinar? Tendría que nada. preguntar. ¿Qué tengo que cocinar? Un chef Bueno. como él. En pantalla completa, cuando estoy compartiendo en pantalla no los veo, acá sí los veo más cantidad. Está Florencia, sí está Florencia. Voy a sacar una captura de pantalla para que me quede ella también porque en el otro grupo no está. Así que pónganse lindo nuevamente. Así me quedan todos capturados en la pantalla. Bien, perfecto. Bien, nos vemos la semana que viene. Que hagan todo, que les salga todo y nos vemos con todo resuelto. Adiós. Adiós. Chao. Se va, no me voy. No sé cómo se cierra esto.